Hombres y mujeres trazaron el camino de la Revolución Mexicana. El país se transformó y 110 años después, aquella historia aún nos acompaña. Los invito a conocerla. Al comenzar el siglo XX, en México se gestaba un remolino político que cambió nuestra historia. Con casi 30 años en el poder, el presidente Porfirio Díaz había preparado con anticipación el escenario para conmemorar el primer centenario de la independencia. Durante estos años, se crearon varias secretarías oficiales. El corazón de la celebración se encontraba en la capital. Porfirio Díaz inauguraba obras emblemáticas y su gabinete presidía ceremonias solemnes durante la víspera. El actual monumento a la Revolución, que alberga un museo, sería el nuevo Palacio Legislativo. El manicomio de la Castañeda abrió sus puertas por primera vez. El Parque de la Alameda presumía un flamante hemiciclo a Juárez. Un vistoso desfile de carros alegóricos que recreaban la historia de México congregó a la muchedumbre. Y un desfile militar que coincidía con el cumpleaños de Díaz mostraba al mundo un país que supuestamente ya era civilizado. A todo esto hay que agregar la inauguración del Monumento a los Niños Héroes y la Columna de la Independencia. Años antes de los festejos, la mecha de la rebelión ya estaba prendida. La represión de las huelgas de Cananea y Río Blanco, una creciente amenaza de los Estados Unidos, encendía los ánimos. Porfirio Díaz decía que dejaría de gobernar al cumplirse el centenario de la independencia. Un empresario de Parras, Coahuila, que ya había fundado organizaciones políticas, publicó un libro llamado La Sucesión Presidencial de 1910. Su autor era Francisco I. Madero, quien luego de varias peripecias fue encarcelado por sedición. Había dos bandos principales en la oposición, el Partido Nacional Democrático y el Partido Nacional Antirreeleccionista. En todos los estados del país crecía el descontento por la miseria y la represión. El personaje más importante era Francisco I. Madero, quien recorría el país sumando adeptos a su causa. Mientras tanto, en el sur, Emiliano Zapata luchaba por la desaparición de los latifundios y el reparto de tierras. El fraude electoral era un hecho. Así que los antirreeleccionistas y Madero publicaron el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910. En ese documento, el pueblo era convocado a derrocar a la tiranía. Díaz se vio obligado a renunciar. De acuerdo a las leyes vigentes, el presidente interino debía ser el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra. A pesar de los esfuerzos por sepultarlo, el mensaje de Madero crecía en todo el país. Sufragio efectivo, no reelección. Cuando Madero llegó, hasta la tierra tembló, decía el clamor popular. Durante su entrada a la Ciudad de México, ocurrió un terremoto de casi 8 grados. El desastre dejó al descubierto la miseria de la mayoría de los habitantes. Pero ni eso pudo impedir que Madero se convirtiera en el primer presidente electo después del porfiriato. Es el 6 de noviembre de 1911. Madero se enfrenta a un número creciente de rebeldes y a las fuerzas vivas de los conservadores. Con el Plan de Ayala, Emiliano Zapata se rebelaba contra el nuevo orden. En el país se armaban pequeños ejércitos. De esa situación se aprovechó un general del pasado régimen, Victoriano Huerta. Cientos de rebeldes se atrincheraron en las ciudades de la capital. Ese golpe de Estado llevó a la presidencia a Huerta. Madero fue asesinado, al igual que José María Pino Suárez, el vicepresidente. Corría el año de 1913. Comenzaba un nuevo periodo de la Revolución. En el territorio norte, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Pancho Villa exigían la legalidad, mientras que en el sur, los zapatistas recrudecían los ataques.
El gobierno de Victoriano Huerta duró 5 meses. Las diferentes rebeliones organizaron una convención en Aguascalientes. Zapata y Villa se opusieron a Carranza, quien se convertiría en presidente constitucional de México en 1917. En febrero de este año se promulgó la Constitución que actualmente nos rige en el Teatro de la República de Querétaro. En la segunda mitad de los años 20, la revolución se institucionalizó. En esa década, México vivió una impresionante campaña de alfabetización, encabezada por José Vasconcelos, primer secretario de Educación. Nació también el muralismo, cuyas obras transformaron el arte mexicano durante décadas. Carranza fue asesinado en 1920. Álvaro Obregón gobernó a partir de entonces y hasta 1924. Siguió Plutarco Elías Calles, que gobernó hasta 1928, instaurándose el llamado Maximato. Oficialmente es el fin de la Revolución Armada y el comienzo de la Revolución Institucionalizada. Sin embargo, las luchas, las rebeliones y las transformaciones prosiguieron varios años más. Recuerda seguir las redes sociales, dale like y conoce más de nuestro México querido.